Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Antes de comenzar la enseñanza, vamos a orar. Vamos a orar porque tenemos un Dios bueno, un Dios todopoderoso, un Dios que nos cuida y un Dios que nos guarda. La situación se está complicando cada vez más, pero debemos de confiar en Él y en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias hoy en esta mañana por permitirnos estar nuevamente en este lugar, Señor. Sabemos que todo es por tu gracia y tu misericordia, Señor. Señor, que tu amor y tu gracia se manifieste sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestro país por lo que está pasando, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con la serie que estamos llevando cada semana, que tiene como título Cristianos de Verdad. Está siendo tomada del libro de Santiago y hoy nos toca compartir el tema número 7. Este tema que estaremos compartiendo es la segunda parte del capítulo número 3. Recordarán que la semana pasada aprendimos de cómo hablar correctamente, como lo somos, como hijos de Dios. Y ahora aprenderemos de cómo vivir nuestra fe en Jesucristo y lo debemos de hacer con mucha sabiduría. Y tiene como título el tema número 7, una fe viva llena de sabiduría. Pero aquí surge una pregunta, ¿cuál es esta sabiduría? Bueno, pues es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, y en estos tiempos lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo, esta sabiduría, hermanos, la vamos a necesitar. Porque las circunstancias te dicen muchas cosas, pero el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios nos enseña de manera distinta. Para aquellos que nos ven o aquellos que nos visitan o aquellos que tienen poco conocimiento de la palabra de Dios, quizá te preguntes, ¿cómo es la sabiduría que viene de Dios? ¿Cómo es esto? No entiendo qué es la sabiduría de lo alto. ¿Qué se necesita para poder tener de esa sabiduría? Y hay un principio que el apóstol Juan nos enseña, y el primer principio para poder tener sabiduría es ser hijos de Dios. Así que acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Es muy importante lo que vamos a leer, porque esto te va a dar claro, o te va a dejar en claro realmente por qué somos hijos de Dios, o por qué nos llamamos ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién tenemos que recibir? A Jesucristo. A los que creen en su nombre, ¿en quién tenemos que creer? En Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, para tener una fe viva, llena de sabiduría, tenemos que ser hijos de Dios. Y es claro lo que nos dice el apóstol Juan, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, ya lo hemos recibido, ya hemos creído en el nombre de Jesús. Quizá tú te preguntes, yo ya creí. Pero Santiago 2:19 nos dice que también los demonios creen y tiemblan. Muchos han dicho, yo creo. Y sí, y lo pueden declarar con su boca, pero no lo han recibido en su corazón. La mejor evidencia o la mayor evidencia de aquellos que se dicen que creen, la mejor evidencia es que viven como hijos del diablo, porque nada más hacen lo que a ellos les conviene. Ahora, tú ya has creído. Si es así, entonces ya eres hijo de Dios. Cada nuevo creyente es aquel pequeñito que ha emparentado con Dios con el nuevo nacimiento y no es de esfuerzo o de logro humano. Esto es, para ser hijos de Dios tiene que venir de Él, tiene que venir de lo alto. Para ser hijo de Dios no es la relación entre un hombre y una mujer, tiene que venir de Dios. Este nuevo nacimiento trae un cambio a nuestra vida. Ese cambio se refleja desde adentro. En otras palabras, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Jesús se lo dijo a los fariseos, por fuera se ven muy bien, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Hermanos, ¿qué es lo que hay dentro de ti? ¿Qué es lo que hay dentro de ti, dentro de tu vida?
porque lo que hay adentro de nuestra vida, eso lo vamos a externar hacia afuera. Nosotros, cuando llegamos a Cristo y somos convertidos en nuevas criaturas, somos como ese reloj recién reparado, con una nueva maquinaria interna, recién ajustados, donde las manecillas trabajan de manera correcta y donde antes todo iba mal, ahora todo va bien. Porque todo está bien por dentro, así tiene que ser nuestra vida como cristianos. Esto lo escribió alguien que no solamente entendió lo que es nacer de Dios, sino que también lo vivió, que fue el apóstol Juan. De la misma manera, Pablo lo entendió y lo escribió. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 1, verso 5. Y todo lo que hizo Dios por nosotros, en nosotros, todo lo hizo por amor. Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de quien somos hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí surge una pregunta, ¿cómo es que somos hijos de Dios? El verso 7 de Efesios 1 nos indica cómo es que pasamos a ser hijos de Dios. Y nos dice, el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Aquí son dos puntos muy importantes. Primer punto, que fue por su voluntad. Segundo punto, que fue por su gracia. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a explicar este capítulo de Efesios, capítulo 1, verso del 5 al 7. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor es la fuente donde surge la salvación, que fue por medio de Jesús. Por lo tanto, el amor debe de llenar nuestro corazón hacia Dios y hacia nuestro prójimo. El amor de Dios lo tenemos que reflejar hacia otros. Hermanos, la única manera de poder reflejar el amor de Dios solamente es siendo hijos de Dios. Y por lo tanto debemos estar contentos porque fuimos adoptados como hijos suyos, donde no solamente incluye la salvación y la renovación de nuestra mente, sino una relación de afecto y una relación segura con el Padre. Hermanos, en esta situación que estamos pasando, que estamos viviendo, no estamos solos. Tenemos a un Padre que nos cuida, a un Padre que nos protege, a un Padre que nos sana, a un Padre que nos guarda. Si tú eres realmente hijo de Dios, en ti no debe de haber temor. En la ley romana, cuando la adopción se llevaba a cabo, las personas que habían sido adoptadas tenían todo el derecho de hijos legítimos con su nueva familia y perdían todos sus derechos de su antigua familia. Y de acuerdo a la ley, la persona adoptada era una nueva persona, de tal manera que todas las deudas y obligaciones que tenían con la familia anterior eran abolidas, como si nunca hubiesen existido. La palabra del Señor dice que en Cristo Jesús las cosas son hechas nuevas. Ahora tú, que eres hijo de Dios, eres una nueva criatura. Lo que quedó en el pasado ya quedó atrás, por eso Cristo fue y murió en esa cruz. Dios, por medio de la muerte de Jesús en la cruz, nos hizo aceptos en el amado. Es como si alguien tomara a un leproso y lo cambiara por una persona saludable y fuerte. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. ¿Recuerdas cómo estábamos? ¿Cómo vivíamos? ¿Sí lo recuerdas? Hermanos, esto es para que no se nos debe de olvidar dónde estábamos antes de creer en Jesucristo y antes de ser hijos de Dios. A muchos de nosotros nos inculcan una religión o una tradición, pero realmente no éramos hijos de Dios. Quizá ahí donde estés, tú digas, yo soy hijo de Dios. Entonces vive como un hijo de Dios.
¿Qué fue lo que hizo el Señor? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Muchos piensan que Dios no fue sabio al enviar a su Hijo en la cruz para la redención y perdón de pecados. Nuestra redención fue por medio de la sabiduría y de la inteligencia de parte de Dios. Estaba en el plan de Dios que enviaría a un Salvador. Desde el Viejo Testamento se anuncia la venida del Mesías. Y Jesús hizo esa obra perfecta. Pablo, en la primera carta a los Corintios 1:18, él menciona, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A nosotros, los que hemos creído en Jesucristo y todos aquellos que lo hemos recibido. Esto es poder de Dios. Te repito, ¿para quiénes? Para los que somos hijos. Verso 19 de 1 Corintios 1, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermanos, la sabiduría de Dios nos enseña de cómo hacer buenas obras. Nosotros como hijos fuimos llamados a hacer buenas obras. Y vamos al libro de Santiago, que es el que estamos viendo. Este libro de Santiago, hermanos, nos está enseñando mucho de cómo ser verdaderos creyentes. Te lo decía en las anteriores ocasiones, salirnos de la religión para tener una relación con Dios. Santiago 3:13. En Santiago 3:13 comienza haciendo una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esta es una pregunta directa. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nuevamente hace la pregunta, ¿quién es sabio? Muestre por la buena conducta. La sabiduría no es solamente conocimiento que tenemos guardado en nuestra cabeza. Tenemos que ir a los hechos. ¿De qué serviría que leamos todos los días la Biblia? ¿O de qué serviría que cada día tomáramos un devocional leyendo el texto del día si no lo llevamos a la práctica? Hermanos, eso no es sabiduría, eso es solamente conocimiento. Y la palabra de Dios te dice que el conocimiento envanece. Hermanos, tenemos que aplicar la sabiduría para manifestar que realmente somos hijos de Dios. Ahora, la verdadera sabiduría se encuentra en aquel que es entendido, en aquel que tiene temor de Dios. Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otros capítulos más adelante, Proverbios 9:10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquella persona que tenga temor de Dios lo manifestará con su buena conducta. Cuando vemos en alguien que tiene una buena conducta, sin lugar a dudas es una persona muy sabia que tiene temor de Dios. Sus obras en sabia mansedumbre. Es verdaderamente sabio, pero es algo más. Es una persona sabia, una persona mansa, perdón. Una persona que tiene temor de Dios es una persona sabia. Te repito, pero es una persona mansa. Veremos varios ejemplos y vamos a ver qué tan sabios somos. Ahora, esta enseñanza no es para señalar o descalificar a alguien. Es lo que está escrito en la palabra. Hermanos, esto nos ayudará mucho a tener una fe viva llena de sabiduría. Te repito, en estos tiempos nos hace mucha falta y nos va a hacer mucha falta. La palabra del Señor es clara. Todos aquellos que perseveran hasta el final serán salvos. Estamos en tiempos de prueba, estamos en tiempos de angustia, de tristeza, quizá muchos de desánimo, pero sabes una cosa, vamos a ocupar la sabiduría y para esto hay un principio que lo estaremos explicando a continuación.
Hermanos, la sabiduría se debe de comenzar desde el hogar, que es donde comienza el conocimiento de la palabra. No es en la iglesia, es en el hogar. Y acompáñame por favor a Proverbios 1:23. Lo que el Señor quiere es que nos volvamos a Él siendo personas sabias. Lamentablemente en esta iglesia, como en muchas iglesias cristianas, hay gente necia y se dicen llamar hijos de Dios. Y por medio de la palabra entenderemos y aprenderemos todo esto. Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Hoy, hermano, el Señor nos hará saber sus palabras de cómo debemos de conducirnos como hijos de Dios, hijos sabios y no necios. Los padres siempre haremos el esfuerzo para darles una buena educación en casa, que no les falte nada, la provisión del alimento, del abrigo y del sustento. También hacemos un esfuerzo económico para que se desarrollen de manera profesional, pero esto no es suficiente. Aquel que tiene temor de Dios se alimenta de su palabra. Y vamos a Proverbios 2, capítulo 6, nos dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, nos estamos dando cuenta que del Señor es de quien proviene la sabiduría. Y de su palabra viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, ahora más que nunca, si antes estabas apegado a la palabra de Dios, estudiando, escudriñando, meditando, ahora más que nunca deberíamos de estar. Así que comencemos. Pero antes de comenzar, quisiera decirte o quisiera hacerte una pregunta. ¿Eres una persona sabia? ¿O bien eres una persona necia? Seguramente todos van a contestar, soy una persona sabia. Pero vámonos a la palabra. La palabra de Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros y sabremos entender si realmente somos sabios o somos necios. Porque cuando hablamos de ser persona sabia o hablamos de ser persona necia, nadie se descalifica. Aparte, somos tan necios y todavía decimos y todavía lo hablamos diciendo que somos sabios. Te repito, es la palabra de Dios. Así que vamos a empezar con el primer punto. Número 1, un hijo de Dios es sabio. Y esto lo vamos a ver en Proverbios 10:1. Lo estaré leyendo en otra versión que seguramente te va a confundir un poco, pero al final de cuentas son las mismas palabras y tiene el mismo peso y significado. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra a sus padres, el hijo necio los hace sufrir. Un hijo sabio traerá alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. Hermanos, hay gente que es cristiana, o se dice cristiana, pero le trae mucho dolor a su madre. El hijo sabio, empezamos con el primer principio porque de aquí vamos a partir a los siguientes puntos. El hijo sabio. Salomón mismo fue un hijo sabio, recibiendo y valorando la sabiduría sobre todas las cosas. Y esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3. Tú recordarás cuando Dios se presenta ante Salomón y le pide y le dice a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Todos sabemos que lo que pidió Salomón, ¿qué fue? Fue sabiduría. Es un texto, hermanos, que todo el mundo se sabe. Pero de lo que sí estoy consciente, lo digo por mi persona, porque quiero empezar por mí mismo, que nos falta mucha sabiduría. Cuando el rey David vio esto en el corazón de su hijo, sin ninguna duda, lo hizo un padre feliz. Seguramente como padres nos gustaría tener hijos sabios.
pero lamentablemente en casa siempre habrá hijos necios. Pero ¿cuáles son las características del hijo necio? Muchos de los proverbios hablan el principio de cada contraste. Este proverbio contrasta al hijo necio con el hijo sabio. Irónicamente podríamos decir que Salomón finalmente resultó ser un hijo necio. Vamos a Primera de Reyes 11:1. Tú te preguntarás, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios se le presenta 2 veces a Salomón y en una de las ocasiones Salomón le pide sabiduría? Pero ¿cómo es que se convierte ahora Salomón en un hijo necio? Primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 1. Aquí vamos a ver cómo Salomón se hizo necio. Y sin lugar a dudas, en nosotros hemos sido necios, pero quizá no nos hemos dado cuenta. Hermanos, este mensaje es para que dejemos de ser necios y hagamos la perfecta voluntad de Dios. Nos dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Veamos cuáles son estas mujeres extranjeras: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Verso 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón. ¿Cómo lo hizo? Con amor. En la actualidad, hermanos, esto no es nuevo. La palabra del Señor nos dice: no te unas a en yugo desigual. ¿Qué es lo que están haciendo? Muchos cristianos se están enamorando de gente que no son creyentes. Aunque tú les digas, aunque tú les menciones y aunque tú les recuerdes, aún todavía, cuando les mencionas el texto y les dices: hermano, la palabra del Señor dice que no te unas en yugo desigual. Y lo primero que te contestan es que yo la amo mucho. Es que yo la quiero mucho. Hermano, y muchos lo han manifestado. Así como pasó en la vida de Salomón, estuvo por encima más el amor hacia alguien no creyente que realmente hacia Dios. ¿Te das cuenta cuánta necedad hay en el corazón de un hombre? Pero ¿qué pasa cuando alguien se une en yugo desigual? Fue lo que pasó en Salomón. ¿Qué fue lo que sucedió? El verso 3 nos va a ir diciendo: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Verso 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Un creyente en Cristo, cuando se casa con una no creyente, seguramente va a ir detrás de sus ídolos. Cuando la palabra del Señor es clara y nos dice que nosotros no nos conviertamos a ellos, que ellos se conviertan a nosotros. ¿Te das cuenta de la necedad que hay en el hombre? Hermanos, la Biblia es clara. Si nosotros queremos alcanzar la gracia, la misericordia, la bondad, el amor, la provisión, la bendición de parte de Dios, nos tenemos que someter a su palabra. ¿Cómo es? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Verso 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Algo más todavía. Tanta necedad había en el corazón de Salomón que se perdió. Verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón.
Terrible lo que hizo Salomón. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. En México se edifican ídolos y se ponen en lugares altos para que a la gente los vea. Esto es, hermanos, abominable al Señor. 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Todo esto que narra el libro de los Reyes sucedió después de la muerte de su madre. Punto número 2. Un hombre sabio es muy trabajador. ¿Has conocido gente cristiana que es floja? Yo conozco muchos. Proverbios 10:5. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. El mejor ejemplo es la hormiga. Trabaja muy duro en el verano, y esto lo vemos en Proverbios capítulo 6, versos 6 al 8. Un hijo sabio muestra su sabiduría trabajando duro. Un hijo de Dios tiene que ser responsable y muy trabajador. Amén. Es la voluntad de Dios que los jóvenes estudien la palabra de Dios, que tengan el conocimiento para cuando sean adultos sepan utilizarla. ¿Cuántos jóvenes hay que no estudian y trabajan y se dicen cristianos? Hermanos, la culpa no es de los jóvenes, la culpa es de los padres que lo toleran y los aguantan. ¿Estamos ofendiendo a Dios? Por lo tanto, a los hijos se les tiene que enseñar a trabajar, se les tiene que enseñar a cumplir una función, así como a Jesús. El padre de Jesús fue José, y era carpintero, y le enseñó una función a Jesús. Jesús siguió el mismo ejemplo de su padre. Jesús fue carpintero. Por lo tanto, hermanos, nosotros como padres y ustedes como hijos deben de ser personas trabajadoras y responsables. Punto número 3. Un hombre sabio sabe cómo recibir instrucciones. Proverbios 10:8. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. La sabiduría nos da la humildad para ser instruidos. Una persona sabia, una persona mansa, sabe recibir un consejo para obedecer los mandamientos de Dios por aquellos que Dios ha puesto en el ministerio. Obedecer los mandamientos es someterse a la palabra de Dios sin dudar de ella, sin preguntar y sin queja. Pero ¿qué pasa con el necio? Proverbios nos dice que caerán de narices. Aquí el necio es lo opuesto al sabio, porque habla imprudentemente, sin ningún temor. Hermanos, el hablar también es de sabios. Tenemos que aprender a callar y tenemos que aprender a hablar. Todo tiene que ser con sabiduría. ¿Cuánta sabiduría has encontrado con los que están a tu lado? ¿O cuánta sabiduría reflejan con aquellas personas con las que tú platicas? ¿De qué hablas? ¿De qué platicas? Punto número 4. El hombre sabio valora el conocimiento. Proverbios 10:14. Los sabios se reservan sus conocimientos, mas cuando los necios hablan, el peligro amenaza. La sabiduría requiere conocimiento y la guardan para cuando se requiera. Ese es un hombre sabio. La sabiduría y de acuerdo al conocimiento se pueden hacer de muchas maneras. Hay muchas personas que son muy sabias en este sentido, porque memorizan textos, toman notas y hacen uso de la tecnología y le dan buen uso a la tecnología. El hombre necio es un contraste del hombre sabio. Rechaza el conocimiento, por lo tanto, todo lo que haga lo llevará al fracaso. Hermanos,
La palabra de Dios está llena de conocimiento. La palabra de Dios está lleno de sabiduría. Por lo tanto, es nuestra fuente para adquirir un mejor nivel de vida o un mejor estilo de vida. Punto número 5. El hombre sabio escucha el consejo. Proverbios 12:15. El necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. El necio casi siempre piensa que está en el camino correcto. Es difícil para ellos pensar con sabiduría todo aquello que pasa en sus vidas. El hombre sabio entiende el valor del consejo, lo toma en cuenta. La persona sabia entiende que una segunda opinión bien dicha será mejor. Mucha gente acostumbra a pedir consejo y hacer lo que ella quiere. Esto no habla de una persona sabia, habla de una persona necia. Así que esto es para los hermanos que estamos en la iglesia, porque sin duda alguna se han acercado a ti personas queriendo escuchar un consejo. No seas necio, mejor ponte a estudiar la palabra, y si vas a dar un consejo, dalo conforme a tu palabra, no conforme a tu estado de ánimo. Porque mucha gente es lo que hace. Cuando da un consejo lo hace conforme a su estado de ánimo. Si una persona se acerca a alguien y su estado de ánimo está mal, ¿cómo creen que va a dar el consejo? Y si una persona se acerca a alguien y si en ese momento está muy motivada y alegre, ¿cómo te va a dar el consejo? Esto es muy común porque siempre lo hacen sin consultar la palabra de Dios. Hermanos, dar un consejo no es sencillo. Dar un consejo lo tenemos que hacer con temor. Y todo tiene que ser por lo que ya está escrito. Es por eso que te tienes que acercar a personas. Primer punto, como lo vimos la semana pasada, que sepan hablar. Segundo punto, que conozca de la palabra, pero que la viva. Porque hay quienes dan consejo pero no viven nada. Y eso es muy peligroso, porque seguramente conforme pasa el tiempo los hará tropezar. Punto número 6. El hombre sabio mantiene la calma cuando se le insulta. Proverbios 12:16. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultas. El necio no tiene control de esperar y dejar pasar la ira. El necio hace la mayoría de las cosas por impulso, sin pensar que le hace daño a los demás. El hombre sabio y prudente sabe que habrá ocasiones que lo correcto es cubrir la vergüenza de otros. Esto es muy común. Hay gente que comete errores en las iglesias. Debemos de cubrir su vergüenza, de no señalarlo, de no condenarlo, sino más bien de ayudarle. El hombre sabio responde pensativamente a situaciones que se presentan, en lugar de dar una respuesta inmediata y llevada solamente por el impulso. Hermanos, ¿me está siguiendo la enseñanza en relación al hombre sabio y al hombre insensato? Somos hijos de Dios, debemos de ser sabios. Ahora, no es que el hombre sabio reprima la ira o los sentimientos, sino que es más astuto a lidiar con todo eso. Un hombre sabio siempre sabrá qué hacer. Un hombre insensato siempre va a estar perdido. Punto número 7. El hombre sabio piensa antes de actuar. Proverbios 13:16. Las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. El hombre sabio y prudente no solo tiene conocimiento, sino que actúa con él el mismo conocimiento. La sabiduría no está solo en su mente, sino que está en su estilo de vida. Mas el necio manifiesta necedad. La necedad del necio es evidente para todos quienes le rodean. Queda expuesto ante Dios y los hombres. Pero ¿cómo es el hombre imprudente? Primero, expone su necedad, se enoja fácilmente, se jacta de su vanidad, dice tener conocimiento, pero no tiene sabiduría. Dice tener riquezas, pero no sabe administrar.
expone su falta de sabiduría y sobre todo no ejerce dominio propio. Punto número 8, el hombre sabio se junta con sabios. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Para ti, joven, ¿quién es tu mejor amigo? ¿El borracho? ¿El alcohólico? ¿El que dice malas palabras? Déjame decirte que si es así, no eres un hombre sabio. Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Los buenos compañeros traen mucho bien y sabiduría a la vida. Cuando elegimos estar con hombres y mujeres sabios, ganaremos sabiduría. Hermanos, sienta a tu mesa o en la sala de tu casa aquellos que te enseñen. En la Biblia encontramos personas que podremos aprender de ellos. Y fueron líderes muy sabios. Te voy a dar solo algunos nombres y quizá tú en la Biblia los vas a encontrar. Las redes sociales puedes encontrar a cada líder que voy a mencionar y puedes aprender muchos de ellos, de sus vidas. Un líder sabio fue José, después Moisés, Josué, David, Salomón, Esteban, y una esposa sabia, sin lugar a duda, fue Abigail. Daniel fue un consejero sabio, Pablo fue un mensajero sabio, Jesucristo fue el Salvador sabio porque tenía la sabiduría de Dios. Mas el que se junta con necios le irá mal. De manera natural, el compañero de los necios es otro necio. Sin lugar a duda. Aman estar juntos porque son iguales de necios. Y el destino de ambos seguramente será el fracaso. Punto número 9. El hombre sabio sabe a dónde va. Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. El hombre prudente conoce el camino donde se encuentra y sabe dónde va, mas la indiscreción de los necios es el engaño. Esto explica, y me queda claro, esto explica por qué muchos de ellos, de estos necios, se convierten en populares. Y todo lo hacen por medio del engaño. De la misma manera que la carnada engaña a los peces para que ignoren el anzuelo. Esto abundan en todas partes. Así hay pequeños grupos que solamente son engañados por gente astuta, gente necia, que no hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios ni bajo el temor de Dios, simplemente lo hacen por ser populares. Y seguramente siempre habrá quien siga el engaño. Punto número 10. El hombre sabio actúa con cuidado y evita el peligro. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El hombre sabio reconoce el mal y se aparta de él. La imprudencia no es su estilo de vida, es un hombre cuidadoso. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. En lugar de tener temor, el necio se enfurece con sus incontrolables arrebatos. A pesar de su mal genio, se siente seguro de sí mismo. La confianza de los necios siempre será un misterio. Estos días platicaba con una persona. La persona me decía, por la situación que está pasando actualmente en el mundo, me decía, hermano, hay que guardarnos, hay que quedarnos en casa de lo que está pasando. Nos podemos contaminar, era lo que él me decía. Y lo que él me decía era verdad. Pero a mí como que en ese momento recordé que hace tiempo le decía, yo le mencionaba, porque es una persona que dice que es cristiana, es una persona que dice que va a la iglesia, pero le gusta practicar las cosas del mundo.
En una ocasión, viendo su situación, pude ver en él que seguramente se alcoholizaba y seguramente le gustaba la fiesta, seguramente le gustaba el baile. Y en varias ocasiones yo le mencioné a este hermano, acérquese a Jesús, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Jesús viene. Y la respuesta que pude escuchar, o la respuesta que me dio esta persona fue: hermano, es que el mundo me jala. Lo que yo pude entender, que se dice ser cristiano, pero la excusa fue que el mundo lo jala. Y lo que yo pude ver en él, que no había temor de Dios. Porque repetidas veces se los dije: hermano, arrepiéntete, Jesús viene. Estás a tiempo de que te arrepientas, Jesús viene. Al final me juzgó diciendo: ¿sabes qué? Me gusta el mundo. Y ahora es increíble, porque seguramente está en cuarentena. Es increíble que le tuvo más miedo a un virus que a Jesús. Y así hay mucha gente, así hay muchos cristianos. Cuando debieran de haber estado en la iglesia, cuando debieron haber estado discipulándose, cuando debieron haber estado creciendo en el temor de Dios, nunca lo hicieron. Y ahora sí un virus fue y los encerró en sus casas. ¿Te das cuenta de cuánta sabiduría hay en los creyentes? Hermanos, seamos cuidadosos. Seamos temerosos de Dios. Porque el principio de la sabiduría no es el temor a un virus. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí es donde está el principio. Punto número 11. El sabio logra que el conocimiento sea atractivo. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. El hombre sabio hace uso correcto del conocimiento por las palabras que dice. Las palabras en su lengua demuestran su sabiduría, lo hace con prudencia y gracia, tiene cuidado de cuándo y cómo hablar. Mas la boca de los necios habla sandeces. Al necio se le conoce por sus palabras. Todos podemos decir que tenemos sabiduría, pero de lo que hablamos es una prueba de la sabiduría o bien de la necedad. Punto número 12. El hombre sabio usa pocas palabras. Proverbios 17:27. El verdadero sabio emplea pocas palabras, la persona con entendimiento es serena. La sabiduría como la necedad se conocen por las palabras que decimos. La sabiduría se puede conocer por el conocimiento de cuándo callar. Es un error pensar que el hombre sabio muestra su sabiduría hablando mucho. Y sí los hay gente que habla mucho y muestra mucha sabiduría. Pero hay otros tantos que hablan mucho, pero hablan tonterías. El hombre sabio se describe con un espíritu prudente. Estar constantemente agitado y molesto es una señal de necedad, no de sabiduría. Punto número 13, que es el último. Hay muchos puntos, pero solamente llegamos hasta 13. El hombre sabio maneja su enojo. Proverbios 29:11. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. La naturaleza de un necio es pensar que todos están interesados en sus sentimientos y que los demás tienen la obligación de sentir lo mismo que él. Esta es una ofensa absurda para el respeto propio, la autorrestricción y la cortesía hacia los demás. Esto, hermanos, es muy común. Esto es muy común. Muchas veces se pone en evidencia la necedad que hay en la vida de las personas. Como por ejemplo, quizá tú tienes amigos
o amigas. Y se enojan porque tú les hablas a otras personas que no son sus amigas. Qué falta de sabiduría hay en esta persona. Lo único que está reflejando es la necedad del corazón. En cierta ocasión a nosotros nos lo querían prohibir. Nos lo dijeron abiertamente: te prohíbo que le hables a esa persona. Yo le pregunté: ¿y por qué quieres que le deje de hablar? Es que me cae mal y no quiero que tú le hables. Hermanos, no seamos necios. No quieras que otros sientan las cosas por ti. Tienes que ser sabio y tienes que ser muy inteligente. Ahora, ya vimos el contraste entre el hombre sabio y el hombre necio. Ya lo vimos. Después de estos 13 puntos que vimos, ¿de cuáles te consideras? Seamos sinceros con Dios. ¿Te consideras necio o te consideras sabio? Si te consideras necio, solamente pídele perdón a Dios. Y el Señor te va a perdonar. Pero cambia. No es pedirle perdón y continuar siendo necio. Hermanos, es pedir perdón y vivir con sabiduría. Santiago 3:14. Vamos a ver cuánta sabiduría hay. Por eso Santiago lo escribió. Santiago 3:14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, eso ya lo vimos al principio de la enseñanza, sino más bien es terrenal, animal y diabólica. O sea, Santiago nos está diciendo que aquel que tiene una sabiduría terrenal, una sabiduría animal y una sabiduría diabólica, es aquella que tiene celos amargos y contención en su corazón y se jacta y mienten contra toda la verdad. Verso 16 continúa diciendo: porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, los celos y la contención, los celos amargos y la contención es lo opuesto a la mansedumbre y a la sabiduría. Es lo que acabamos de aprender. Es lo que aprendimos de Proverbios. Hay gente que es tóxica, que solo quieren pelear. Y lo más lamentable, siempre dicen tener la razón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Todo aquel que muestra celos amargos y contención no debería de engañar a nadie, especialmente a ellos mismos. Como hijos de Dios debemos de saber discernir. ¿Por qué? Porque convivimos, porque platicamos, porque estamos delante de gente todos los días. Ahora, ¿quiénes son los que se jactan? Son aquellos que muestran una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Su sabiduría no es de este mundo, pero que no viene de Dios. El fruto de esta sabiduría es simple: perturbación y toda obra perversa. La sabiduría del mundo, la carne y el diablo pueden ser capaces de cumplir cosas, pero siempre su fruto será perturbación y toda obra perversa. Hermanos, si hay gente en tu vida que solamente trae este tipo de situaciones, ponte a orar por ella. Dios puede transformar y hacer un cambio en sus vidas. Pero ¿cuál es el carácter de la sabiduría del cielo? Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto, veamos a continuación cuál es esa sabiduría que tú y yo debemos de tener como hijos de Dios. Primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Pero la sabiduría que proviene del cielo es, lo vamos a leer, vamos a dar nuevamente un repaso a este verso 17. La sabiduría del cielo es, ante todo, pura, donde no hay mentira, donde no hay engaño, donde no hay necedad, donde también ama la paz. Una persona sabia siempre ama la paz. Una persona sabia siempre es amable. Una persona sabia está dispuesta a ceder ante los demás. Una persona sabia está llena de compasión y de buenas acciones. Y una persona sabia no muestra favoritismos y siempre es sincera. ¿Los tienes? ¿Recuerdas en Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. ¿Recuerdas? Este tema del fruto del Espíritu ya lo compartimos dentro de la iglesia. ¿Qué frutos son los que manifiestas hacia los demás? Verso 18, Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En el estado natural, cuando tú siembras algo, ¿qué sucede después? Hay cosecha. Si nosotros como creyentes empezamos a sembrar el fruto del Espíritu, vendrá una grande cosecha. Y los que procuran la paz sembrarán semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia. Entonces, ¿qué hay en nosotros? ¿O qué debe de haber en nosotros? Una fe viva, llena de sabiduría. Hermanos, ser cristiano no solamente es decir soy cristiano. Ser cristiano no solamente es asistir a la iglesia. Ser cristiano no es decirle al hermano, hermano, Dios te bendiga. Ser cristiano es algo más. Es saber llevar una vida llena de sabiduría. Para que podamos tener una vida llena de sabiduría, ya lo aprendimos, debe de haber el temor en el Señor. Cuando nosotros nos convertimos en hombres sabios y no necios, la justicia de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Te hago una pregunta. ¿Quieres que la justicia venga sobre tu vida? La justicia de Dios. Empieza a sembrar buena semilla. Isaías 41:10. Hermanos, todo lo que está pasando en la actualidad a mucha gente le está robando la paz. Mucha gente se está apoderando el miedo. En mucha gente se está apoderando la incertidumbre. Mucha gente se está preguntando qué va a pasar. Cuando la justicia viene de Dios es porque hay una promesa de parte de Dios. Y en el libro del profeta Isaías 41:10, el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Anhelas que Dios te sustente con la diestra de su justicia? Camina en el temor de Dios. Llénate de la sabiduría, llénate del conocimiento. Antes de tener cualquier temor sobre cualquier otra cosa, primeramente debemos de tener temor a Dios. Isaías 41:10 nos narra que no solamente es un mandamiento, sino también es una promesa. Al pueblo de Israel le ordenó: no temas. A nosotros se nos ordena: no temas.
El temer, la preocupación y la ansiedad en muchas ocasiones es pecado. Recuerda, Dios te escogió a ti y me escogió a mí como sus hijos porque nos ama. Cuando Dios te dice no temas, debemos de tomarlo en cuenta seriamente. Pero también es una promesa donde nosotros no debemos de tener miedo, porque el Señor nos ha dicho, yo estoy contigo. Hermanos, ¿qué más necesitamos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. El temor y la depresión se apropia cuando estamos solos, pero nosotros nunca estaremos solos, porque Dios ha declarado, no temas porque estoy contigo. Hermanos, no tengas temor. No tengas temor. Te repito, no tengas temor, porque Dios está contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Recuerdas? El Dios de todo poder y de toda la gloria. Ese soy yo. Porque nos dice el Señor, yo soy tu Dios. Cuando la gente se olvida de la grandeza de Dios, fácilmente empieza a desmayar. Pero Dios nos dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La fuerza y la gloria de Dios se manifiesta en nosotros para ayudarnos. Pero es su amor el que lo hace decir, siempre te ayudaré. Hermanos, sigamos las recomendaciones que el gobierno está implementando por este virus que cada vez está ganando más terreno. Apliquemos la sabiduría para estar más cerca de Dios. Apliquemos la sabiduría para leer más su palabra y apliquemos la sabiduría para obedecer sus mandamientos. Te podrás haber dado cuenta que leímos el libro de Proverbios. Seamos personas sabias y no necias. Porque siendo personas sabias alcanzaremos la diestra y la justicia del Señor. Vivamos confiados. Vivamos con esa esperanza y con esa paz que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hermanos, es el tiempo que Dios ha dispuesto para tener, los que somos hijos de Él, para tener más tiempo con Él. Es el tiempo que Dios ha dispuesto para orar más hacia el Señor. Es el tiempo que Dios ha dispuesto para tener una intimidad con Él. Y es el tiempo que Dios ha dispuesto para aprender más de su palabra. Y que después de que pasemos por todo esto, estaremos más fuertes espiritualmente. Después de que pasemos todo esto, seguramente aplicaremos todo lo que hemos aprendido. Hermanos, vivamos una fe viva, viviendo con sabiduría. Recuerda, somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios es aquel que está confiado. Porque tenemos un Dios creador del cielo y de la tierra. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios sanador. Tenemos un Dios que nos cuida. Y tenemos un Dios que creemos en cada una de sus promesas. Pero para que sea posible todo esto, hermanos, tenemos que ser hijos. Te hago una pregunta. ¿Quieres ser hijo de Dios? Nuevamente te hago una pregunta. ¿Quieres ser hijo de Dios? Quizá tú me digas, yo tengo mi religión. Yo no estoy hablando de religión. Te estoy preguntando que si quieres ser hijo de Dios.
Si es así, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. He creído en tu nombre. Te doy gracias por haber muerto en esa cruz. Tu sangre me redimió y me hizo justo delante del Padre. Ahora soy tu hijo porque has perdonado mis pecados. Jesús, todo fue por tu gracia y tu perfecta voluntad. Que haya en mí el temor, porque es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Señor, ayúdame a caminar como sabio y no como necio. No tengo temor porque tú estás conmigo. No desmayaré porque tú eres mi Dios que me das fuerzas. Siempre me ayudarás, siempre me sustentarás con la diestra de tu justicia. Te doy gracias por ese gran amor que me has manifestado. Hermanos, esta carta de Santiago nos está enseñando mucho. Y la palabra de Dios en general nos está enseñando mucho. Por lo tanto, debemos de caminar en sabiduría y en temor delante de Dios. Hermanos, ahí donde estás, que Dios te guarde y te bendiga, y que la paz de Dios esté sobre tu vida, sobre tu corazón y sobre tu familia. No tengas temor, porque el Señor está con nosotros. Amén. Dios les bendiga donde quiera que estén.